Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, es recordado por muchas cosas: su liderazgo durante la Guerra Civil, su dedicación a la Unión y, quizás lo más importante, su papel en la abolición de la esclavitud en América. Pero el camino de Lincoln para convertirse en el gran emancipador no fue fácil. Su ruta hacia este título estuvo marcada por luchas personales, una nación dividida por la guerra y una profunda convicción moral que cambió el curso de la historia. Nacido en una cabaña de madera en Kentucky en 1809, los primeros años de Lincoln estuvieron marcados por la adversidad. Su familia era pobre y se mudaba con frecuencia en busca de mejores oportunidades. A pesar de tener una educación formal limitada, Lincoln desarrolló un amor por la lectura y la autoeducación. Estudió todo lo que pudo, desde la Biblia hasta Shakespeare, perfeccionando las habilidades intelectuales que le servirían más adelante en su vida. Pero no solo los libros moldearon a Lincoln. Fueron sus experiencias con las duras realidades de la vida en la América del siglo XIX lo que influiría profundamente en sus opiniones sobre la esclavitud, la libertad y la unión. En su juventud, Lincoln trabajó en varios oficios, incluyendo el de tendero, jefe de correos y agrimensor. Sin embargo, fue su trabajo como abogado el que lo llevó finalmente al ámbito político. Lincoln ingresó al mundo de la política en la década de 1830, sirviendo en la legislatura del estado de Illinois como miembro del partido Whig. Su carrera política temprana se centró en las mejoras internas y las políticas económicas, pero sus opiniones sobre la esclavitud comenzaron a cristalizarse durante las décadas de 1840 y 1850, un periodo de gran tensión política. El tema de la esclavitud había sido durante mucho tiempo una fuerza divisiva en la sociedad estadounidense, pero a medida que la nación se expandía hacia el oeste, la cuestión de si los nuevos territorios y estados debían permitir la esclavitud se volvió aún más polémica. Lincoln, como muchos en los estados del norte, creía que la esclavitud era moralmente incorrecta. Inicialmente, se concentró en limitar su expansión en lugar de abolirla por completo, creyendo que restringir la esclavitud al sur llevaría eventualmente a su desaparición. Sin embargo, a medida que aumentaban las tensiones, particularmente después de la ley de Kansas-Nebraska de 1854, que permitía la posibilidad de la esclavitud en los nuevos territorios, Lincoln comenzó a abogar por una postura más firme contra la esclavitud. Este cambio en sus puntos de vista políticos no estuvo exento de controversia. Lincoln era un moderado en sus primeros años, teniendo cuidado de no alienar a los poderosos intereses del sur que apoyaban la esclavitud. Pero a medida que el clima político se volvía más polarizado, comenzó a hablar más enérgicamente contra la institución. Su oposición a la esclavitud se convertiría finalmente en la característica definitoria de su presidencia, aunque fue una postura que inicialmente lo convirtió en una figura controvertida. En 1860, Lincoln fue elegido presidente, una victoria que señaló la creciente influencia del Partido Republicano, que se fundó sobre una plataforma antiesclavitud. Su elección provocó una crisis inmediata, ya que los estados del sur, temiendo el fin de la esclavitud, comenzaron a separarse de la Unión. Estados Unidos estaba al borde de la guerra civil, y Lincoln se encontraba en la posición más difícil que un líder podría enfrentar: liderar una nación dividida por un conflicto que definiría el futuro del país. La primera prioridad de Lincoln fue preservar la Unión. Entendió que la guerra no solo se trataba de la esclavitud, sino de la supervivencia de Estados Unidos como una nación unificada. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, Lincoln se dio cuenta de que el destino de la esclavitud debía ser abordado, no solo para asegurar una victoria para la Unión, sino también para garantizar que los ideales de libertad e igualdad sobre los cuales se fundó la nación se mantuvieran. Su decisión de emitir la Proclamación de Emancipación en 1863 fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. La proclamación declaraba que todos los esclavos en los territorios controlados por los confederados serían liberados. Fue una medida audaz, que cambió la naturaleza de la guerra y el futuro de la nación. Pero Lincoln sabía que esto solo era un primer paso. La proclamación no liberó inmediatamente a todos los esclavos, ni garantizó la igualdad plena para los afroamericanos. Sin embargo, fue un golpe crítico para la institución de la esclavitud y una declaración poderosa del compromiso moral de Lincoln para acabar con ella.
La decisión de Lincoln de emitir la Proclamación de Emancipación no fue fácil. Enfrentó una oposición intensa tanto en el norte como en el sur. Muchos demócratas del norte, particularmente aquellos de los estados fronterizos donde la esclavitud todavía era legal, eran resistentes a la idea de la emancipación. Algunos temían que liberar a los esclavos prolongara la guerra o causara un gran trastorno social. Por otro lado, los líderes del sur vieron la proclamación como una amenaza directa a su forma de vida y respondieron con feroz resistencia. Sin embargo, Lincoln se mantuvo firme. Sabía que la abolición de la esclavitud no solo era un imperativo moral, sino también una necesidad estratégica en la lucha por preservar la Unión. La proclamación de emancipación alteró fundamentalmente el carácter de la guerra civil. Convirtió el conflicto de una lucha por preservar la Unión a una guerra por la libertad. También allanó el camino para la eventual aprobación de la 13ª enmienda, que aboliría permanentemente la esclavitud en Estados Unidos. Pero el papel de Lincoln como el emancipador fue más allá de sus decisiones políticas y proclamaciones. Su liderazgo durante la Guerra Civil estuvo marcado por un profundo sentido de compasión, determinación y claridad moral. Lincoln nunca vaciló en su compromiso de terminar con la esclavitud, incluso cuando la guerra se alargaba y las bajas aumentaban. Entendió que la lucha por la libertad tenía un alto costo, pero también sabía que era el único camino hacia una nación verdaderamente unida y justa. La capacidad de Lincoln para comunicar su visión de una nación unida, libre de la plaga de la esclavitud, desempeñó un papel crucial en la movilización del apoyo público para el esfuerzo bélico. Sus discursos, como el discurso de Gettysburg, captaron la urgencia moral de la lucha y expresaron los ideales de la nación de una manera que resonó tanto con los soldados en el frente como con la gente en casa. El discurso de Gettysburg, pronunciado en noviembre de 1863, es uno de los discursos más icónicos de la historia de Estados Unidos. En solo 272 palabras, Lincoln reafirmó los principios de libertad e igualdad que estaban en el corazón del experimento estadounidense. Recordó a la nación que la guerra civil no solo era una lucha por la unidad política, sino por un nuevo nacimiento de la libertad que asegurara la supervivencia de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A medida que la guerra continuaba, la resolución de Lincoln fue puesta a prueba una y otra vez. La Unión enfrentó numerosos reveses, y las bajas fueron asombrosas. Sin embargo, Lincoln se mantuvo comprometido con su visión de una nación en la que la esclavitud ya no existiera. El impacto de Abraham Lincoln como el gran emancipador sigue siendo evidente en el siglo XXI. Su lucha por la igualdad y la justicia sentó las bases para los avances en los derechos civiles que se lograrían más tarde en la historia de Estados Unidos. Su influencia fue tan poderosa que no solo cambió la vida de millones de afroamericanos en su tiempo, sino que también inspiró a generaciones de activistas, líderes y ciudadanos de todo el mundo que continuaron luchando por la libertad y la igualdad. A pesar de la enormidad de sus logros, la vida de Lincoln estuvo marcada por tragedias personales que nunca dejó que interfirieran con su propósito de servir al país. A lo largo de su vida, Lincoln sufrió pérdidas familiares profundas, incluida la muerte de su hijo Willie en 1862, que fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. Sin embargo, a pesar de sus penas personales, su fortaleza y dedicación al deber no flaquearon. Uno de los aspectos más fascinantes del liderazgo de Lincoln fue su habilidad para navegar a través de la complejidad política y social de su tiempo. En un país profundamente dividido por la esclavitud, la economía y los intereses regionales, Lincoln nunca dejó de buscar una solución que uniera a los estadounidenses, incluso cuando el país parecía estar al borde de la destrucción. Aunque su visión de la nación libre de esclavitud se convirtió en una parte fundamental de su presidencia, no todos estuvieron de acuerdo con sus métodos. Algunas de las decisiones de Lincoln fueron controvertidas, pero a lo largo del tiempo, su juicio fue validado por la historia. Su capacidad para escuchar y tomar decisiones difíciles sin perder de vista sus principios fundamentales hizo de él un líder excepcional. Sabía cuándo ceder en ciertas áreas y cuándo mantenerse firme, y esa mezcla de flexibilidad y determinación fue lo que le permitió mantener la moral de la Unión durante la guerra más devastadora de la historia de Estados Unidos. El legado de Lincoln se extiende más allá de la abolición de la esclavitud. Su visión de la democracia y la justicia resuena aún hoy en día.
Lincoln creía en la idea de que todos los hombres son creados iguales, un principio fundamental que, aunque no plenamente realizado durante su vida, inspiró a los movimientos por los derechos civiles que seguirían en el siglo XX. Líderes como Martin Luther King Jr. se basaron en las ideas de Lincoln, al igual que muchos otros defensores de la justicia social en todo el mundo. La figura de Lincoln como símbolo de la libertad se ve reflejada en su monumento en Washington, D.C., un lugar de peregrinaje para aquellos que buscan inspiración en su lucha por la igualdad y la justicia. Su imagen está grabada en la moneda y en el corazón de la nación que ayudó a salvar. A través de su vida y su muerte, Lincoln se convirtió en algo más que un presidente, se transformó en un símbolo eterno de lo que significa luchar por la libertad, no solo para uno mismo, sino para todos. En los años después de su muerte, Lincoln fue elevado a un estatus casi mítico. En su funeral, miles de personas lloraron su partida, y muchos más se reunieron para rendir homenaje a la memoria de un hombre que había transformado a una nación. Su asesinato a manos de John Wilkes Booth no solo marcó el final de una era, sino que también consolidó su lugar como uno de los líderes más importantes de la historia mundial. La muerte de Lincoln dejó un vacío en el liderazgo de Estados Unidos, un vacío que no podría ser llenado fácilmente. Sin embargo, el país siguió adelante, guiado por los ideales que Lincoln había defendido. La nación luchó por reconstruir sus cimientos, y aunque el proceso fue arduo, el legado de Lincoln continuó siendo una luz brillante que guiaría a los Estados Unidos en su evolución hacia una sociedad más inclusiva. Durante la década siguiente a su muerte, la nación atravesó un proceso de reconstrucción que fue marcado por tensiones raciales y políticas. Sin embargo, las leyes y enmiendas promulgadas durante la presidencia de Lincoln, especialmente la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud, y la 14ª enmienda, que garantizó la ciudadanía a todos los nacidos en los Estados Unidos, se convirtieron en los pilares fundamentales de la nueva estructura social y política del país. Aunque Lincoln ya no estaba allí para ver la plena realización de su visión, sus principios seguirían guiando a los presidentes y a la gente de Estados Unidos. La lucha por los derechos civiles que comenzó bajo su liderazgo se transformaría en un movimiento más amplio, que culminaría en la Revolución de los Derechos Civiles de la década de 1960. Los principios de igualdad, justicia y libertad que Lincoln defendió serían revividos por figuras como Martin Luther King Jr., quien lo citó a menudo como una fuente de inspiración en su propio movimiento por la igualdad racial. La Proclamación de Emancipación, que Lincoln firmó en 1863, fue solo el comienzo de una serie de medidas que cambiarían la historia de Estados Unidos para siempre. Aunque muchos de los esclavos no fueron liberados inmediatamente, la proclamación envió un mensaje claro a la nación y al mundo de que la esclavitud sería erradicada de manera definitiva. La firma de la 13ª enmienda en 1865. Meses después de su muerte, selló el destino de la esclavitud en los Estados Unidos y garantizó que Lincoln, en última instancia, sería recordado como el hombre que liberó a millones de afroamericanos. Lincoln también jugó un papel crucial en la consolidación del poder federal. La guerra civil no solo trató de preservar la Unión, sino también de establecer un precedente para una autoridad federal más fuerte. Su visión de un gobierno centralizado y fuerte, que podía tomar decisiones que afectaran a todo el país, fue fundamental para asegurar la unidad de los Estados Unidos. Aunque la guerra fue devastadora, al final, la nación emergió más fuerte y más unificada, con un gobierno central más capaz de manejar los desafíos de una nación industrializada. Su figura como el gran emancipador no es solo una cuestión de la abolición de la esclavitud, es también la historia de un hombre que dio todo por un país en crisis, que puso sus ideales por encima de su bienestar personal y que cambió el rumbo de la historia de una manera que solo unos pocos líderes en el mundo han logrado. Abraham Lincoln sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que luchan por la justicia, la libertad y la igualdad.